Soy Bernardino Pérez Martínez, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tapachula. El día de hoy les voy a hablar de las regulaciones del derecho informático, retomando el concepto de la regulación jurídica. Se presenta como el conjunto de normas que integran el derecho, es decir, de aquellas reglas de conducta elaboradas y expedidas por el Poder Legislativo y aplicadas por el Poder Ejecutivo, conforme a los procedimientos establecidos en el sistema normativo de nuestro país. En razón de la necesidad de regular las nuevas tecnologías de informática y comunicación, el legislador se vio obligado a integrar nuevos derechos al sistema preexistente. La legislación informática en México viene a regular distintos tipos de delitos. ¿Cómo son los delitos informáticos? Conductas consideradas delictivas por la relación de la conducta, la acción u omisión que lesionan o dañan bienes, intereses o derechos de las personas naturales o jurídicas, utilizando como instrumento o fin computadoras u otros medios o dispositivos informáticos. Estos delitos los vamos a anunciar los más comunes, como son fraude mediante uso de computadora, accesos no autorizados, destrucción de programas o datos, reproducción no autorizada de programas informáticos, uso no autorizado de programas y datos. Entre otros delitos informáticos están el uso de la tecnología en general y pueden variar en cualquier momento. Dentro de ellos tenemos la vulneración a las instituciones por aquellas personas con un grado de conocimiento superior en temas de informática, comparado al resto de la población, y a estas personas se les denomina hackers o crackers, y podrían introducirse en archivos protegidos y hacer mal uso de ellos. O también el derecho de proteger este bien jurídico por los sujetos pasivos en todo momento. Dentro de los materias o temas que habría que protegerse y legislar, aún tenemos las firmas digitales, los contratos electrónicos, la protección de las bases de datos, protección a la propiedad intelectual. Y conceptualizándolo, cuando se trata de firma digital y contratos electrónicos, esto ya está considerado en el Código Civil Federal de nuestro país, y que significa el consentimiento de celebrar cualquier tipo de contratos mediante medios electrónicos y por ende ser sancionado si este derecho es vulnerado. Cuando se trata de las bases de datos, también existe ya la Ley Federal de Protección de Datos Personales que establece las bases para la regulación del derecho a la autodeterminación informativa, el cual es un derecho inherente al principio de privacidad que tiene todo ciudadano y se preserva la facultad que tiene toda persona para manejar sus propios medios o de forma tercerizada estos datos contenidos en organismos públicos o privados que se encuentran almacenados digitalmente. Por otro lado, tenemos el tema de la protección de la propiedad intelectual. Existe ya una ley que se denomina Ley de Propiedad Industrial. En su artículo 213 establece los lineamientos, exclusiones, excepciones respecto a las conductas tipificadas que violen los derechos del titular de las patentes. Ahora vamos a hablar cuál es la base jurídica del derecho informático y su regulación de los derechos fundamentales. Derechos y garantías individuales en materia informática. Ya la Constitución en su artículo 6
regula los principios fundamentales siguientes: la libre manifestación de las ideas, el acceso a la información pública gubernamental. Cuando hablamos de la libre manifestación de ideas, se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Cuando se habla del acceso a la información pública gubernamental, ya se ha legislado en nuestro país. Esta ley se denomina Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y su reglamento obliga a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos, ya sea de carácter federal o de entidades. Estos actos de autoridad que se realicen en los términos que establece la Constitución. El otro derecho que también está tutelado por la Constitución es el derecho de petición, el cual también ya está legislado. Este derecho se encuentra tutelado en el artículo 8º constitucional y consiste en realizar ante cualquier funcionario que ejerza un cargo público, puede ser un secretario de Estado, jefe de gobierno, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidente de la República o cualquier otro tipo de autoridad en los órdenes federal, estatal y municipal, cualquier solicitud, y estos están obligados a contestar en tiempo breve. Y para su debido ejercicio se establecen las condiciones como son los mecanismos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro tema también tenemos la protección de los datos personales, que está tutelado en el artículo 16 constitucional. Este es uno de los más importantes porque en nuestro régimen jurídico regula diversas instituciones fundamentales, entre las que se encuentran que nadie puede ser molestado en sus bienes o posesiones sino mediante mandamiento por escrito de autoridad competente, en la que se funde y motive las causas legales del procedimiento. Otro punto de vital importancia en contenido de dicho artículo es la forma en que debe librarse una orden. Asimismo, el artículo 16 constitucional tutela el derecho a la intimidad y privacidad. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y a la intimidad es aquel que se encuentra en el núcleo de las personas a las que deseamos proteger con el ánimo especial por considerar inseparables de la esencia misma de nuestra vida. La privacidad puede definirse como todo aquello que no deseamos que llegue a ser de conocimiento de una sociedad o en particular, bien sea por simple voluntad de que no se realice comentario alguno sobre circunstancias particulares de nuestra vida, o bien porque la información que salvaguardamos nos pueda volver vulnerables ante los demás y sea preferible para nosotros su poca o nula difusión. Entonces ahí se debe tutelar el derecho a la privacidad. Por otro lado, el artículo 28 constitucional regula lo que es la materia de derecho de autor, o también donde está considerada la propiedad industrial o invenciones, como son las marcas registradas, dibujos, modelos, industrias o denominaciones de origen. Los derechos de autor pueden ser aquellos relativos a obras literarias, musicales, artísticas o programas de cómputo.
En el derecho público podemos señalar este, que se tiene del derecho al acceso universal a Internet, flujo internacional de datos informalizados, protección de datos, libertad informática, defensa frente a eventuales agresiones. Delitos informáticos tienden a crear un ámbito propio del derecho penal. Por otro lado, tenemos en el derecho privado están los contratos informáticos, hardware, software, también la protección jurídica de los programas de ordenador. Ahora bien, vamos a hacer una mención de las leyes que se ha legislado en nuestro país con la finalidad de normar las conductas, actos, omisiones en, en nuestro país en temas de el derecho informático. Dentro de ellos vamos a tener la ley de instituciones de crédito, ley de comercio exterior, ley de sociedades de inversión, el código de comercio y su relación con otros medios electrónicos digitales, también la ley de sociedades, perdón, la ley de mercado de valores, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Derechos de Autor respecto a los medios electrónicos digitales en México, Ley de Propiedad Industrial, Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Civil Federal en materia de comercio electrónico, códigos estatales respecto a las reformas para regular el uso de los medios electrónicos. Entonces, como podemos ver, en nuestro país ya se ha avanzado bastante con la finalidad de brindar certeza jurídica o o salvaguardar la seguridad de las personas. Entonces, en virtud de que las nuevas tecnologías hoy nos permiten enviar información, recibir información, dentro de ella estamos datos personales, y que puede quedar en manos de particulares, también en el sector público donde realizamos nuestros trámites, entregamos requisitos. Entonces, con estas normas se trata de proteger y salvaguardar la seguridad pública. Muchas gracias.